Reviso. Listo. Buenas tardes, chiquillos. Clase electivo de Historia del Presente del día 13 de mayo del 2021. Vamos a iniciar las presentaciones de los hechos históricos de la historia reciente y vamos a empezar al azar con don Cristóbal Donoso Marshall. Dale, Cristóbal. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Cristóbal Donoso y hoy presentaré sobre los hechos históricos de la historia reciente. Aquí podemos ver los temas de los cuales hablaremos en la siguiente presentación. Primero mostraré los objetivos del trabajo, luego el atentado del 11 de septiembre, la crisis de Venezuela y la dictadura militar. Y finalizaremos la presentación con unas breves conclusiones. Como objetivo del trabajo es relacionar hechos históricos ocurridos en el mundo con la actualidad y conocer cómo aporta la cultura de los países y a la opinión de las personas y las nuevas generaciones. Como primer tema hablaremos sobre los atentados del 11 de septiembre. Estos fueron una serie de atentados terroristas en Manhattan, Nueva York, hacia las Torres Gemelas y el Pentágono. Fue un hecho político y social ocurrido el martes 11 de septiembre de 2001. Este evento se convirtió en uno de los hechos más impactantes a nivel mundial, convirtiéndose en el atentado terrorista más poderoso de la historia. Eran 19 terroristas que mediante el secuestro de 4 aviones comerciales los lograron hacer impactar con 3 de sus objetivos. 2 en las Torres Gemelas de Nueva York y 1 en el Pentágono. El cuarto se estrelló en un campo abierto en Pensilvania. Esto dejó 2.600 muertos, incluyendo los 19 terroristas. Todo esto creó conflictos con países del Medio Oriente y también provocó que la mayoría de las personas haga una generalización y piense que todas las personas de esos países sean terroristas. Además, gracias a esto, las personas e instituciones aéreas aumentaron su seguridad y los procedimientos de control se volvieron más estrictos. El siguiente tema es la crisis de Venezuela. Esta es una crisis que tiene Venezuela desde hace varios años atrás hasta ahora en la actualidad, pero en 2013 se intensificó con la llegada de Nicolás Maduro al mando de la presidencia, que en el periodo donde el presidente Hugo Chávez se encontraba enfermo, Maduro asumió la presidencia de Venezuela y luego de la muerte de este se convirtió oficialmente en el presidente del país. Luego de este hecho, el país comenzó a atravesar una crisis social, económica y política, provocando una inflación, aumento de la pobreza, delincuencia y hambre. Esto es un hecho económico que ha provocado la migración de varios venezolanos hacia otros países. Este hecho actualmente afectó el apoyo que tenía Nicolás Maduro y Venezuela por parte de grandes potencias mundiales, ya que la mayoría no está de acuerdo con su forma de llevar el país y su dictadura. El último tema es la dictadura militar chilena. La dictadura militar fue un hecho establecido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, que derrocó a Salvador Allende, presidente de Chile en ese momento, donde los militares ingresaron al Palacio de la Moneda y Allende se suicidó en su despacho. Chile vivió 17 años bajo dictadura militar, donde se utilizaban métodos de secuestro, tortura y asesinato contra las personas que no estaban de acuerdo con Pinochet. Hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos. Las víctimas de dictadura fueron más de 40.000 personas. Este fue un hecho político y social, aún genera un gran impacto en la actualidad, como en hechos más recientes, como el estallido social del 18 de octubre de 2019, donde los jóvenes y en general todo Chile se manifestó para generar cambios ante las injusticias y desigualdades del gobierno actual. Como conclusiones finales, pienso que todos los hechos que ocurren en el mundo
a través de los años afectan de alguna manera a las personas y los países, ya sea en su cultura, su manera de actuar en la sociedad y en hechos futuros, pero también cambian la manera de pensar de las personas y forman opiniones distintas. Todos estos hechos, por más grandes que sean, impactan de manera negativa o positiva en la historia del mundo y nos ayuda a aprender de los errores o copiar las prácticas positivas. Y eso sería. Ya. Pregunta, una sola te voy a hacer. Ya. ¿De qué manera estos procesos han marcado la historia reciente? Estos Eh, tres procesos que tú investigaste, mm, ¿cómo crees que marcaron la historia presente? calmado, profe, espérese, déjeme pensar. Eh, Yo te voy a ayudar con lo siguiente. Dice acá en tu actividad de las preguntas, dice, estos hechos han marcado la historia tanto para las personas que lo vivieron, pero también para las nuevas generaciones, ya que algunos de estos procesos siguen afectando en la actualidad, como la crisis de Venezuela o la dictadura en Chile en los años 80, y las nuevas generaciones, al estar un poco más informadas de estos hechos, hoy se manifiesta para cambiar estos factores que aún afectan a sus países. Un ejemplo de esto sería la manifestación el 18 de octubre del 2019, o más reciente, la protesta en Colombia. Entonces, con lo que tú pusiste acá en tu respuesta, ¿crees tú que estos hechos han marcado la historia reciente a nivel mundial? sí, Ya. ¿Y a nivel nacional? eh, también, ¿Por qué? porque eh, así o sea, la gente se va como dando cuenta de lo de lo que pasa, o sea, de lo que están haciendo como mal, todo eso, lo que pasa en esas cosas, pues, y que está mal y se dan cuenta de que está mal, entonces empiezan a cambiar su forma de pensar y todo. Entonces ahora como que la gente ya no se deja tanto llevar a pasar, no sé, profe. Ya. Bien. Número. Del 1 al 25. Eh, 10. ¿Dejó de compartir, cierto, profe? Sí. ¿Qué número dijiste, Cristóbal? Perdón. 10. ¿El 10? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gabriela Parra. Aquí, profe. Ya. Comparte pantalla, por favor. No, profe, es que yo no. Yo hice papelógrafo. Ya. Muestra el papelógrafo entonces. Ya el tiro es que lo estaba justo pegando. No te preocupes. Por eso. Sí que el tiro. Profe, entonces. Me. ¿Qué pasó, Gabriela? Ah, que me. Que me muestro, ¿cierto? Insertando. Usted decide eso. No es lo mismo. Ah, si quiero no me muestro. ¿Puedo insertar acá? Bueno, ya. Ya, Gabriela. Y no sé qué vergüenza te da si te vimos en la mañana en clase. Ay, no, no. No, no quiero. Ya, ya. Ahora voy a empezar a mostrar. Ya, ahí está, ya. Ya. Deja. Ay, pero perdón. Deja fijarte. Listo. Aléjate un poco porque se ve todo cerca. Aléjate un poco. Ahí, Ahí. Ahí. ya, Ya. Dale. ya. Espérate. Para que ustedes, chiquillos, lo puedan ver, aprieten el pincho que aparece sobre el nombre de la Gabriela para que se vea más, para que se vea solamente ella.
Ya, chicos, dale. Profe, ¿puedo decir algo antes? Sí. La Dayana se desconecta porque tiene mal internet y avisó por el grupo del curso que si alguna vez se sale es porque tiene mal internet. ¿Quién? La Dayana, Arevalo. Arevalo. Ok. Listo. Y ahora, Dale nomás, Gabriela, te estamos escuchando. buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy día voy a presentar sobre la historia reciente. La historia reciente son aquellos acontecimientos pasados que de alguna manera marcaron un antes y un después y que aún tienen efectos sobre el presente, por lo cual en esta presentación presentaré algunos hechos de ámbito nacional, latinoamericano y mundial que marcaron e infligieron en las personas en diferentes aspectos y que aquellos acontecimientos aún influyen hasta el día de hoy. La masacre de hito mundial, la masacre de Columbine. Esta masacre ocurrió el 20 de abril de 1999 en Colorado, Estados Unidos. Dos estudiantes del último año de la secundaria de Columbine, Eric Harris y Dylan Clevon, entraron al centro armados con un rifle y un revólver de 12 escopetas de bombas de fuego y 99 artefactos explosivos. Dejaron 15 estudiantes muertos, incluyéndolos a ellos, los cuales se suicidaron después de causar la masacre, y un profesor, y lesionaron a 24 personas. Este hecho marcó psicológica y socialmente a nivel país drásticamente y también mundial, ya que en su momento era el primer y una de las mayores masacres ocurridas en Estados Unidos en un recinto escolar. Este hecho despertó a muchos jóvenes víctimas de bullying a realizar estas masacres. También los incitó a querer superar esta cifra. Columbine marcó un antes y un después, provocó que miles de estudiantes, padres y profesores se cuestionaran su seguridad en las aulas de clases. Se introdujo también, gracias a esto, la táctica de despliegue rápido de acción inmediata que se pone en marcha en situaciones en las que hay un pistolero activo. También hizo que se pusiera en énfasis la seguridad de las escuelas y proporcionó que también se abriera un debate sobre el control de las armas y el acoso escolar en el país. Hito latinoamericano. Los 43 de Ayotzinapa. Este hecho fue un episodio de violencia y vulneración a los derechos humanos. Ocurrió en México, en la ciudad de Iguala, durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Policías municipales de Iguala atacaron y persiguieron a estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Los estudiantes se encontraban en autobuses que ellos mismos habían robado para poder asistir a una manifestación. La mayoría de estos estudiantes eran de primer año, que eran recién ingresados a la escuela, por lo cual al salir a realizar estas actividades no tenían ni idea ni a dónde iban ni el por qué. Este hecho terminó en 9 fallecidos y 7 heridos, y si bien 77 fueron liberados, que aseguran también haber sido torturados, aún 43 se encuentran desaparecidos, los cuales se sospecha que fueron capturados por ser normalistas, grupo colectivo mejor organizado en México de socialistas y asamblearios, y luego para ser entregado a un grupo criminal para luego ser asesinados. Este hecho marcó de manera social y sobre todo a las familias de los afectados. Este suceso causó múltiples protestas en el país exigiendo respuesta de los 43 desaparecidos. Durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y el ex fiscal general Jesús Maurillo dijo que los estudiantes habían sido asesinados para luego haber sido quemados en un basurero de Cocula. Sin embargo, los investigadores designados de ese momento dijeron que esta teoría era falsa, al igual que los familiares, por lo cual exigieron aún más líneas de investigación, causando indignación. Actualmente, aún los familiares siguen buscando a sus hijos de ese momento desaparecidos y exigiendo justicia. Voy a sacar la... Dale nomás. Vale. El hito chileno. La primera vez que votó la mujer en Chile. La primera vez que votó la mujer en Chile fue el 8 de enero de 1949. Fueron años de lucha, luego de aquella discusión sobre los derechos políticos de la mujer.
se inició en 1920. Se ejerció presión hasta que en 1934 se aprobó el voto femenino para elección múltiple. Sin embargo, hasta 1949 se le concedió el derecho a participar en las elecciones principales y parlamentarias. Hitos de ámbito social, un antes y un después en la historia de la mujer, el cual se seguirá transmitiendo a generaciones futuras, pudiendo así comprender la raíz y los hechos que nos llevaron a la actualidad. Basándose en este acontecimiento pasado, también se puede visualizar nuestra evolución como sociedad. Y en conclusión, y respondiendo a las preguntas trabajadas en clase, es importante y fundamental tener conocimiento histórico, ya que nos ayuda a comprender cómo se ha ido conformando nuestra cultura y sociedad. Nos ayuda también a formular nuestras propias creencias e incluso reflexionar sobre aquellos hechos pasados y entender de qué manera marcaron tanto sea de forma social, cultural, política, económica, entre otras. Cada uno de estos hechos se seguirá transmitiendo a generaciones futuras, permitiendo ver nuestra evolución como sociedad. Esa sería mi presentación. Muy bien. Tengo solamente una pregunta que hacerte. Dígame. Con el voto de la mujer, ¿cómo aportó el conocimiento histórico a la comprensión de la cultura en nuestro país con respecto al voto de la mujer? Afectó mucho a nosotros como sociedad, porque claro, fue un tiempo largo de trayectoria de lucha en que la mujer pidió tener voz en este ámbito de voto en la política, por lo cual nos hizo ver ¿cómo decirlo? Que la sociedad también evolucionara, tuviera otra perspectiva, que también las mujeres pudieran tener una voz, aportó a nuestra cultura, que ahora también se refleja en nuestro presente. ¿Y cómo en nuestro presente? Explícate esa parte, eso no me quedó claro. Y con eso Por finalizamos. ejemplo, como años pasados, como en estos años que la mujer tenía que luchar para lograr tener voz, etcétera. Ya actualmente, en nuestra sociedad actual, claro, ya no están así, o sea, nuestra mujer ya está mucho más independizada, evolucionada, derecho a voz, tenemos voz, por así decirlo. Muy bien. Ya vos, Gabriela, muchas gracias. Ya de nada, profe. Antes de continuar, ¿qué pasa con las cámaras que están apagadas? Yo también voy a apagar mi cámara, así que me van a escuchar solamente mi voz. No tengo cámara, Gabriela, profe. número del 1 al 24. Fresco, profe. ¿Cómo? Más fresco. Ya. Baltasar. Dale, Baltasar. Ya. Ah, parece que tengo una cosa acá. Y ya. Una ventana. Ha disertado. Profe. ¿Sí? A ver, espérese. ¿Cómo se hace esto, profe? En los tres puntitos abajito dice presentar ahora. Al lado de los tres puntitos está el micrófono. Mira, sigue el micrófono para apagar la cámara, levantar la mano, presentar ahora. ¿Lo encontraste? Ahí estás presentando. Ya. ¿Y cómo se agranda eso? No tengo idea cómo funciona el Canva. ¿Se ve ahí? Ya, ahí. Sí, igual te lo voy a fijar. Dale. Buenas tardes, clase, profesor, alumnos y alumnas. Historia presente por Baltasar Catalán. Hoy, jueves 13 de mayo, voy a exponerte e informarte. Como primer punto, te daré un breve resumen y explicación sobre qué es la historia del presente, ya que con un conocimiento previo de esto podrás entender y comprender aún más mi exposición. Continuando con el punto 2, te daré a conocer los hitos y o hechos que pertenecen a la historia del presente, que desde mi perspectiva son uno de los más importantes e influyentes.
clasificados por su origen internacional, sudamericano y nacional, los cuales te describiré y explicaré, acoplándolo con 2 preguntas por hecho en conjunto con mis respuestas y puntos de vista sobre estas. ¿Qué es la historia presente? Bueno, esta tal historia presente es la posibilidad de análisis histórico de lo que está vivo e inconcluso, que comporta una relación de coeternidad entre la historia vivida y su escritura. El presente es el eje central de su análisis. Además de analizar sus elementos característicos, uno de ellos son las relaciones con el acontecimiento y la memoria. Concluyendo con este breve resumen que te exhibí, te haré conocer mi primera elección de hito, el cual está clasificado como internacional. Este es el desastre nuclear de Chernobyl. El accidente nuclear de Chernobyl tuvo lugar el 26 de abril del año 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, situada en el norte de Ucrania, que en ese momento formaba parte de la URSS. Se considera el peor accidente nuclear de la historia, pero ¿qué lo provocó? El 25 de abril de 1986, los trabajadores de la central nuclear debían llevar a cabo un mantenimiento rutinario del cuarto reactor. En el procedimiento de este, incumplieron los protocolos de seguridad, lo cual causó un aumento de potencia de la central, provocando una serie de explosiones dejándolo expuesto, liberando enormes cantidades de material radiactivo, provocando muertes, enfermedades, abandonos de hogares y el fin de la URSS, por la aceleración de la fractura económica y política, lo cual concluyó con que no podrá ser habitable nuevamente dentro de una estimación de 20.000 años. ¿De qué manera el desastre de Chernobyl ha marcado la historia reciente? Esta afecta de manera psicológica y física a nuestra historia reciente, ya que provocó muchas enfermedades que pudieron heredarse a las últimas generaciones y muertes que concluyó con individuos del presente sin familiares, por ejemplo abuelos. También dejó una huella que marcó nuestra historia y cultura, siendo el mayor desastre nuclear registrado. ¿Con qué proceso de la historia reciente se relaciona el desastre de Chernobyl? Este se relaciona en carácter político al cual influyó y afectó, como también histórico y social, ya que tuvo un enorme impacto en las personas. De acuerdo a esto, ya es tiempo de presentarte mi segundo hito, que es clasificado como sudamericano. Este es Crisis de Venezuela. Esta no tiene una fecha certera, pero se intensificó durante la Revolución Bolivariana, que hace referencia a la crisis política, económica y social, durante la presidencia de Hugo Chávez y que ha continuado en la presidencia de Nicolás Maduro. Venezuela atraviesa la crisis más profunda en su historia, con la inflación más alta del mundo y de una moneda casi sin valor. El día a día de los venezolanos se ha vuelto cada vez más complicado. Esta situación empujó a casi 5 millones de personas a abandonar el país y generó la corriente migratoria más grande de América Latina de los últimos 50 años, concluyendo como la peor crisis vivida. ¿De qué manera la crisis de Venezuela ha marcado la historia reciente? Este hecho sigue marcando la historia reciente porque aún no llega a su fin, afectando significativamente a la vida de millones de venezolanos, los cuales han sido afectados por injusticias y muchos factores más. ¿Con qué proceso de la historia reciente se relaciona la crisis de Venezuela? Se relaciona con en el ámbito de carácter político, económico y social, gracias a sus crisis, las cuales siguen viviendo nuestro presente, que influyen en muchos factores como por ejemplo la migración en la vida de muchas personas el día de hoy. Como último y tercer hito, clasificado como nacional, Chile campeón de América. El 4 de julio de 2015, después de un 0-0 en 120 minutos en penales, la Roja de Jorge Sampaoli le ganó a la Argentina y levanta la Copa América, siendo su primer título oficial en toda su historia. De qué manera el Chile campeón de América ha marcado la historia reciente. Este premio marcó de forma positiva a todo el país hasta el día de hoy, creando alegría y unión, gracias al impacto social que tuvo, como también el nacimiento de una reputación y respeto hacia nuestro país. ¿Con qué proceso de la historia reciente se relaciona Chile campeón de América? Este se relaciona mayormente en el ámbito social, gracias a los factores que dije anteriormente, como el impacto que tuvo a nivel país. Concluyendo con mi presentación e investigación, puedo afirmar que los procesos y cambios mencionados afectan y marcaron de forma significativa nuestro presente, ámbito nacional como internacional, dejando una huella permanente en nuestra historia, ya que éstas tuvieron una repercusión enorme en nuestra política, cultura,
y población. Está afectando de manera negativa como positiva a muchas generaciones en el presente, tanto físicamente como psicológicamente, producto de distintos factores. Y con esto finalizo mi presentación. Gracias, profesor, compañeros y compañeras, por oírme y prestar atención. Ya, Baltasar. Pregunta, Baltasar, una sola. Por ejemplo, la Copa América. ¿Cómo este hecho ¿Mm? cambió? No, cambió no. ¿Marcó la historia reciente de Chile? Yo sé que lo Porque, respondiste, pero quiero que nuevamente lo vuelva a responder. porque, o sea, dejó una huella en sí en todo, en todas las generaciones, yo creo, porque fue el primer logro que se podría decir que Chile consiguió. En el fútbol. Fútbol, Después, claro. después del tercer mundial del 62, que siempre lo recordaban, ahora fuimos campeones de América, por lo menos. Sí, pues. ¿Ya? Y para Entonces, la gente que no son futbolistas, ¿cómo lo puede marcar? es que igual, como ahí ya se está metiendo como la quinta pata del gato, profe. ¿Por qué? Porque en sí todos apoyan a su selección, al que no le guste el fútbol. O sea, yo creo que en ese momento todos estaban ahí, por lo Eso, menos a viendo eso quiero que llegues. Ya. ¿Ya? el partido, Entonces, pues, o compartiendo la felicidad con la familia, aunque a uno no le gustara. exactamente. Muchas gracias, Baltasar. Número, Baltasar, del 1 al 25. 25. 25. Stockley. Ahora, profe, Sí, estoy del celu, ¿usas igual que del compu? exactamente. Ya, profe, al tiro. Tiene que compartir exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos? No, sin nada de perdón, Baltasar, si yo tengo aquí, lo tengo todo. Mira, acá está el listado. Lo tengo todos cambiados. Muy bien, Toña, estaba presentando. Vamos a ver. ¿El gato? No, no tengo. ¿Cuánto quedan? Uno. Profe, ¿usted me dice si se ve? Sí, estabas presentando pero te saliste. Ahí se ve. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, sí, yo te voy a fijar. Dale. Ya, profe. Espérenme un cachito. Que aquí hay mucha bulla. No te preocupes. Ya. Historia del presente. Ay, espérenme que voy a salir. Hay mucha bulla. ¿Está, profe? Dale nomás, te estamos esperando. Ya. Historia del presente. Hoy presentaré qué es la historia del presente, hechos históricos de ámbito mexicano, nacional y mundial, de qué maneras estos hechos nos marcan en nuestra historia del presente, estos hechos de qué manera se relacionan con procesos de la historia reciente. ¿Qué es la historia del presente? La historia del presente se trata de un hecho que marcó de forma importante a una generación y a la vez repercute en nuestro presente, teniendo consecuencias en futuras generaciones. Para que un hecho sea considerado en la historia presente, tuvieron que haber vivido al menos 3 generaciones que aún siguen vivas. Algunos ejemplos es el golpe militar de 1973, que aún repercute en nuestro presente. Bombardean Hiroshima y Nagasaki. En el año 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre estas dos ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el momento el único conflicto bélico en el que se han utilizado armas nucleares. Casi 250.000 personas murieron y la destrucción material fue también impresionante, algo sin precedentes.
Madres de Plaza de Mayo. Madres de la Plaza de Mayo es una plaza donde las madres de los desaparecidos detenidos de la dictadura de Jorge Rafael Videla en el año 1976 y 1981 iban a protestar en nombre de sus hijos desaparecidos con el fin de recuperar con vida a los detenidos y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes. El golpe de Estado de 1973, el 11 de septiembre, fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas para terminar con la presidencia de Salvador Allende en la mañana del 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en La Moneda tras el bombardeo. Allende se suicidó, así pasando al poder el general Pinochet, entrando a una dictadura militar que duró hasta el año 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se limitó la libertad de expresión y el Congreso Nacional fue disuelto. Y esa fue mi presentación. ¿Y la conclusión? Ahí no tengo conclusión. Pero Stokles ibas tan bien. ¿De verdad? Pero Stokles, pero ¿cómo? Invéntate una rápido. Ya. La conclusión a la que yo llegué, así como leyendo todo esto, es que la historia del presente es muy importante saber su significado y saber cuáles fueron los hechos que han marcado más, porque así se aprende y a la vez tenemos como un respaldo para no volver a cometer los mismos errores. Ya, pregunta. Dígame. ¿De qué manera estos procesos que tú investigaste y nos presentaste han marcado la historia reciente? ¿A través de qué proceso? El que yo más conozco es por el golpe de Estado, que nos sigue repercutiendo a nosotros en nuestro presente, debido como por el estallido social que hubo en el 2019. Y aún siguen familias buscando a sus familiares que fueron desaparecidos y buscando justicia por ellos. Ya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el golpe militar del 11 de septiembre del 73 con el estallido social del 18 de octubre de 2019? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación que tú haces? Que la gente desde el golpe militar como que dio a respetar su idea y a levantar la voz cuando algo no le parece. Y Pero en dictadura no podíamos hacer eso, ¿no? Pero ahí aprendieron después de eso. ¿Después de qué? Después de que hubieron como tantos muertos y todo eso, como que quisieron hacer más justicia. O sea, a ver, para ir hilando lo que tú me estás diciendo. Viene el 11 de septiembre del 73, se comete violación a los derechos humanos en los años siguientes, pero tú me quieres decir que después del 11 de septiembre, o sea, el día 12, 13, 14, da lo mismo el día, pero si del 73 se va a permitir que la gente exprese lo que siente, ¿eso me quieres decir? No, yo me refiero en nuestro presente ahora. Ya, por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la referencia que tú haces? ¿Por qué unes el golpe militar con el estallido social? Porque ahora la gente está como haciendo justicia por todas las violaciones que se hicieron a los derechos humanos en la dictadura militar. O sea, ¿tú crees, no estás de acuerdo con el eslogan cuando estaba el estallido social que decía no son 30 pesos, son 30 años? Que igual tienen que ver con el golpe militar que hubo. No tiene nada que ver, Estania. Por eso te vuelvo a preguntar. Porque si tú sacas la cuenta, fue en el 2018 el estallido social. Si vamos para atrás, estamos hablando recién del 88. 30 años. Y el golpe militar fue en el 73. Te faltan 15 años. Pero va bien lo que tú me pusiste, pero la respuesta no está bien concreta. Porque la pregunta es, ¿de qué manera estos procesos y cambios han marcado la historia reciente? Por ejemplo, tú me hablaste de la bomba de Hiroshima. ¿Alguna vez se volvió a utilizar bomba atómica en una guerra?
No, nunca más, esa fue la primera. Ya. ¿Qué pasa con la madre de la Plaza de Mayo en Argentina en la actualidad? ¿Tú lo investigaste? ¿Por algo lo pusiste acá? En la actualidad, no, la verdad, en la actualidad no sé si seguirá el movimiento. Sí, sigue, porque ellos ahora están recuperando a los nietos que fueron quitados. Ya pues, Tania, muy bien. Respuesta. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla? Igual como apretaste. Igual no deja de presentar. ¿Lo encontraste? ¿Ahí paró o no? Sí. Ya. Sí, ahí paro. Número del 1 al 24. Hoy, porque. ¡Ay, qué onda! Teníamos 25 alumnos, ahora quedan 22. Está como la canción de los perritos. Total, ya pasé la lista, así con esta lista yo me quedo para hacer la presentación. Ya, Tania, número. Es que, profe, creo que ¿cómo se llama? La Carla y como dijeron, la Dayana se tuvieron que salir porque tuvieron problemas. Ya, pues faltaría uno, pues. ¿Sí o no, Baltasar? Tengo marcada Sí, sí, sí. acá en mi lista, tengo marcada a Arévalo, mala conexión, y Bobadilla, que fue el médico. Ya, ¿qué número puso la Tania? Falta, El, profe, la María Laura se salió. sí, pero no me dijo por qué, po. Si alguien le puede preguntar, capacito que tenga mala señal, pero tiene que avisar, po. Ve, pregúntele si acaso por qué se retiró, por favor. Tania Stoker, 15. Laura Fuentes. Ah, justo le iba a hablar. A Dime, la Laura. Nati se le cortó la luz, por eso se salió. ¿A quién? A la Nati, Sí, sí la tengo acá anotada. ya. Pizarro no, Natalie, ¿cierto? Sí, Sí. Sin luz. Ya. Dale, Laura. ya, esperemos un segundito. Sí. Tenemos todo el día para esperar. Podríamos incluso más ratito en el horario de acompañamiento pedagógico del electivo, sigue con las disertaciones, ¿eh? A las 3, pero no quiero hacerlo porque tengo frío. Ya. Historia del Profe, presente. Dime, Benja. después puedo salir yo. Bueno, si que alcanzamos, son las 1:15. Ya. ¿Se ve cierto? Sí. Agrándala así, Laura. Ahí sí. Ya. Ya, Laura, dale. Historia del presente, mundo, Latinoamérica y Chile. La historia presente son todos los hechos históricos que han sido experimentados por 2 o 3 generaciones vivas actualmente. ¿Y por qué lo relacionamos con cultura? Esto debido a que las grandes manifestaciones y críticas comienzan en el arte, ya sea canciones con crítica social, arte callejero, literatura, documentales y cine alternativo, cambiando la forma de ver la vida y nuestros gustos, evolucionando la cultura. Específicamente hablaré de 3 hechos que marcaron la historia presente: mundial, el asesinato de Indira Gandhi, una mujer revolucionaria; latinoamericano, la invención de la pastilla anticonceptiva como una liberación para la mujer sin falta de crítica; y chileno, el incendio en la cárcel iquiqueña acabando con vida de gente inocente. Asesinato de Indira Gandhi en 1984. Indira ha sido la única mujer primer ministra de la India. Además, ha sido la persona que más ha durado en el cargo después de su padre. Su periodo fue desde 1966 a 1977. Durante su infancia vivió la independencia y durante su adolescencia soñaba con una India unida. Cuando fue escogida primer ministra, su ideal seguía siendo el mismo: una India independiente, laica y unida. Fue asesinada el 31 de octubre por sus guardaespaldas. Esto fue porque en este periodo hubo un grupo llamado los Sikhs que estaban en contra del gobierno, porque querían que India fuera un estado que estuviera de mano de la religión, que su religión era musulmana. Entonces ellos querían hacer un levantamiento y empezaron a juntar armas en unos santuarios. Y cuando esa información llegó al gobierno, Indira envió a militares a saquear esos santuarios para que no hicieran el levantamiento. Y en uno de esos saqueos rompieron unos manuscritos, o se dice que rompieron, nunca hubo una confirmación. Entonces, después de eso, se dice que no hubo vuelta atrás.
Toda la gente cercana a Indira le dijo que tenía que despedir del grupo de sus guardaespaldas a toda la gente que estuviera a favor de este grupo, pero ella no lo hizo porque no quería hacer diferencia entre la gente. Entonces fue asesinada por 2 de sus guardaespaldas. En su honor, India construyó un hospital en la capital de Maldivas, además de un memorial en la ciudad de Raebareli, India. El hospital ahora actualmente es el único hospital que tiene la capital de Maldivas, y el hospital antiguo fue demolido y vendido a unos privados. Y su memorial es un centro de atracción turístico muy llamativo. Indira fue un gran impulso a la mujer, siendo una de las políticas más influyentes internacionalmente. Invención de la pastilla anticonceptiva en 1951. El descubrimiento se produjo en México el 14 de octubre. La patente pertenece a John Rosencrantz y el ingeniero Luis Ernesto Miramontes. Es considerado el mayor invento del siglo XX. La píldora dio a las mujeres la oportunidad de liberar sus hábitos sexuales, de tener relaciones cuando lo quisieran y con quien lo quisieran. Y relacionándolo con hoy en día, esto abrió las puertas a la liberación femenina, permitiendo que naciera la revolución y la aceptación de la sociedad de la sexualidad femenina como algo disfrutable y no solo con un fin reproductivo. Algunas de las personas que opinaban en contra de la pastilla defendían que el control de la natalidad era un aborto. Y en su inicio, cuando se empezó la investigación con la pastilla, la introdujeron en Cuba, y en ese periodo de tiempo hubo muchas muertes de mujeres sin explicación aparente. Pero después de las investigaciones nunca se pudo confirmar que la pastilla tuviera alguna responsabilidad. El incendio en la cárcel de Iquique en 2001. Sucedió el 20 de mayo dejando 26 reos muertos, la mayoría por asfixia, entre los 18 y 27 años. Todos los que estaban en este sector de la cárcel eran primerizos. Algunos estaban esperando para ser liberados al día hábil siguiente porque habían sido encontrados inocentes. La muerte de todos ellos duró menos de 5 minutos por la toxicidad de los colchones que habían en la habitación. Ellos estaban encerrados en esta zona. Y aún existen diversas teorías en torno al hecho. El primer juzgado que lo evaluó no encontró culpabilidad de gendarmería porque ellos habían dicho que actuaran en torno al plan que hay para incendios, que es ir a buscar los extintores e ir a la habitación. Pero otros de los reos que vieron dijeron que gendarmería actuó cuando los cuerpos ya estaban calcinados. Y el segundo juzgado que evaluó el caso lo encontró culpable. Y como dice en la portada de diario, el ministro de Justicia descartó motín, entregaron los primeros 11 cuerpos y la lista completa de 26 víctimas independientes solicitada al ministro en vista. Y a la familia se les entregó 1 millón de pesos a cada uno. Para finalizar, debo recalcar lo importante que es estudiar esto, y el estar consciente y aprender de nuestra historia presente nos permite evitar repetir momentos erróneos de ella. Además, podemos vivenciar lo que nos ha permitido llegar al grado de desarrollo actual y nos impulsa a seguir caminando de mano del conocimiento, ya sea personal y mundial. Bien. No, bonito. Espera, es que este gato me... Ahí sí. No te comas la audición. Bájalo. Ya. Muy bien, Laura. Muy bien. La pregunta es simple. ¿Con qué proceso de la historia reciente se relacionan los hechos y procesos investigados? Tú ya lo respondiste. Sí, el de la pastilla anticonceptiva y el asesinato de Indira Gandhi es como todo el proceso de la revolución de la mujer y del cambio en cómo se veía la mujer. En especial el de la pastilla anticonceptiva, como que desde ese periodo en adelante hubo mucha libertad, y ahí como que la mujer se empezó a tratar como un ser humano más y no como alguien que servía para reproducirse y para cuidar la casa. Y el incendio de la cárcel, eso es un tema como que a todos los iquiqueños conocen, y siempre fue como súper, como que les afectó mucho, porque toda la gente que murió ahí era joven y la mayoría era inocente. Entonces, sí. Pero a pesar de eso no ha habido cambio en los manejos de la cárcel. Pero nada, pues después se volvió a repetir el incendio donde murieron 81 personas en San Miguel, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya. ¿Se dieron cuenta ahí lo que dijo la Laura con respecto al incendio? Habla
que muchos iban a salir libres al día hábil siguiente. Ahí están las condenas cuando dicen es condenado a 3 años y un día. Ese significa el día, que es el primer día hábil siguiente que se compra la condena. ¿Ya? A eso significa cuando se fue condenado a 3 años y un día, 10 años y un día, 20 años y un día. El día es para después liberarlo al siguiente día hábil. Al siguiente día hábil. Eso, Laura. Muchas gracias. Laura. Sí, de nada, profe. Ah, ahí está. Ya, el Benja quería continuar ahora, ¿cierto? Pero la hago nomás, ¿cierto? Sí, pues si nos quedan 8 minutos. Ya. Espera un poquito. Benja Solís. Por favor, bájate. ¿Quieren regalo un gato, chiquillos? ¿Alguien lo quiere? Gatita linda, bien criada, Yo lo quiero. bien portada. Ya ¿Qué tengo se 3, pone? pero igual le acepto otro. Benja, al ladito donde dice, abajito donde dice presentar ahora, ahí ponelo. Pero salen 3 opciones, ¿por cuál pongo? Ah, una ventana. ¿Estoy compartiendo o no? No, todavía no. Todavía no. ¿Marcaste el power? Sí, pues. Ya. Espérate, todavía no. Ahí estás. Listo, Benja. Dale nomás. Estoy presentando, ¿cierto? Sí, agranda la pantalla nomás. Poner la presentación gigante. ¿Sabes ponerlo o no? Ahí lo está apretando. ¿Se ve? Sí, espérate que esto es lento, sí, no es tan rápido presentarlo. No, pues ya la puse. Pero aquí no se nos pone en grande. Ya no importa, dale nomás, Benja. Dale nomás, igual se ve. Ya. Espera. Buenos días, compañero de profesor. Hoy voy a presentar hechos históricos de la historia reciente. En esta presentación se expondrán hechos históricos de carácter mundial, latinoamericano y chileno, los cuales han marcado la cultura y el desarrollo de las naciones a través de las generaciones. El objetivo de analizar es estos tienen los hechos tendrán nuclear a Hiroshima, la crisis de Hiroshima, Michelle Bachelet como primer presidente de Chile. Hiroshima, primer ataque nuclear de la historia, y supuso la rendición instantánea de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Benja, Japón, avanza. No está avanzando. ¿sí avancé, po? Es que aquí se quedó pegado, no avanza. Ya no importa, dale nomás, dale. Japón no aceptó la rendición y los ataques de Estados Unidos no esperaron. Estados Unidos, luego de que Japón atacara Pearl Harbor, dejando miles de víctimas, le declara la guerra a Japón. ¿Cómo? Hiroshima, Para. No. Benja, ¿cómo Japón le declara la guerra a Japón? Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Ah, ahí sí, ya. Luego de que atacara Pearl Harbor. Ya, ahora sí, ya. Yeah. Hiroshima era el blanco perfecto para Estados Unidos, ya que era un importante centro militar e industrial, además de que tenía un gran puerto y un gran núcleo civil. También era una ciudad entre montañas, por ende se esperaba que la explosión se concentrara mucho más entre ellas, causando una mayor destrucción, ya que se buscaba hacer el mayor daño psicológico a Japón, para buscar la rendición. En la mañana del 6 de agosto de 1945, a las 8:15 am, detonó la primera bomba, la cual al explotar elevó la temperatura a más de 1 millón de grados, incendiando todo alrededor y generando una gran bola de fuego que destruyó el 69% de los edificios de la ciudad. Cerca del 30% de la población murió al instante. Además de los 70.000 heridos, quedaron sin atención, ya que muchas personas del personal de salud fallecieron o resultaron heridos también por el ataque de la bomba.
A los 3 días del primer ataque, Estados Unidos decide dar el golpe final a Japón, detonando una segunda bomba en Nagasaki, causando un ataque similar al de Hiroshima, donde el 5 de septiembre de 1945 Japón firma la rendición. Y hasta 1950 se detectaron al menos 200.000 muertes atribuibles a enfermedades generadas por la radiación, como leucemia, cáncer de mama, cáncer de tiroides, dentro de otras enfermedades a largo plazo. Como al igual que muchos niños que estaban por nacer, nacieron con defectos y alteraciones genéticas. Durante la explosión, la cúpula de Hinbaku se mantuvo en pie a pesar de que éste estaba a menos de 100 metros de donde detonó la bomba, el cual se considera memorial por la paz en Hiroshima, donde fue nombrado Patrimonio por la Humanidad en 1996. Como hecho sudamericano tenemos la crisis de Venezuela, que viene desde mucho antes, pero como fecha puse 1998, donde anteriormente en 1992 el comandante Hugo Chávez intentó un golpe de Estado, el que no resultó, por el que fue encarcelado. Hugo Chávez en 1998 es presentado como candidato presidencial y electo por Venezuela con un programa socialista que buscaba repartir las escasas riquezas del país, y el precio del petróleo se mantuvo durante la primera década del 2000, y lo que lo ayudó a, a ser reelecto. En 2007 es reelecto y se centra en las naciones internacionales, generando un bloqueo a Estados Unidos como Bolivia y Cuba. A principios de la nueva década se genera una sequía, lo que llevó a otra serie de crisis energéticas, entre otras. Chávez es reelecto en plena crisis, pero este fallece tiempo después debido a un cáncer, asumiendo el cargo Nicolás Maduro. Cuando luego de que asume, el precio del petróleo se desploma, generando un aumento en la escasez de productos básicos, generando un aumento en la inflación, aumento en la pobreza y el desempleo, lo que generó muchas dificultades para pagar la deuda externa que el país mantenía. Por motivo de falta de productos básicos necesarios, más la devaluación de la moneda y el aumento de los precios, ha terminado de intensificar la crisis con miles de manifestaciones que ha llevado a cabo la ciudadanía en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el cual solo se ha dedicado a blindar el gobierno. Y tenemos de que este hecho de qué manera este hecho ha marcado la historia reciente, que lo ha marcado de la manera que esto sigue pasando hasta el día de hoy, donde no hay empleo, no hay dinero, cada vez más no hay productos básicos para vivir, por ende todas las manifestaciones pidiendo ayuda al gobierno porque no hay recursos para una gran mayoría de personas. Se relaciona con un proceso histórico del país de Venezuela, y todo esto ayuda a conocer y comprender la cultura que estas personas tienen, que han vivido en una dicha dictadura durante muchos años, donde se ha aprendido que no hay libertad de expresión ni libertad de comercio. Tenemos como hecho nacional a Michelle Bachelet como la primera mujer presidente. Michelle Bachelet Geria nace en Santiago el 29 de septiembre de 1951. Es médica, pediatra y política del Partido Socialista de Chile. Fue la primera presidenta de la República, gobernando el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2006 hasta el 11 de marzo de 2010, donde Michelle Bachelet obtuvo el 45,96% de los votos en primera vuelta, mientras que Sebastián Piñera obtuvo 25,41% y Joaquín Lavín 23,23%. Donde Michelle Bachelet y Sebastián Piñera fueron a una segunda vuelta, donde Michelle Bachelet obtuvo la presidencia con el 53,5% de los votos. Michelle Bachelet termina su gobierno con más del 90% de aprobación, el cual refleja en los logros significativos que obtuvo, como la reforma previsional que configuraba el pilar del sistema de protección social para proteger la vejez y la invalidez, como también se quintuplicaron las salacunas con el programa Chile Crece Contigo, donde las 705 salacunas que habían en 2005 aumentaron a 3.607 salacunas públicas gratuitas al 2009. También el aumento extraordinario de la subvención escolar preferencial que apoyaba a los niños vulnerables. También por la nueva justicia laboral, que
Con 14 leyes en beneficio de los trabajadores, se crearon más de 8.000 empleos en 4 años. También, entre otros, hechos y logros significativos. Y este hecho ha marcado la historia reciente de forma que nuestra primera mujer presidente en la historia de Chile, logrando significantes cambios y reformas en su primer y segundo mandato. Aporta a la cultura de Chile que siempre en el cargo de presidenta habían sido hombres, y con el paso de los años también aumentó la participación de mujeres en cargos políticos o como candidatos presidenciales, como Evelyn Matei o, no sé, Beatriz Sánchez. Y como conclusión se puede concluir con este trabajo que el estudio de la cultura y los hechos históricos estudiados son muy importantes, ya que así se puede comprender el desarrollo y el recorrido que han tenido los distintos países del mundo por aquellos hechos que han marcado de distintas formas la historia reciente de cada lugar, y así entender que la cultura siempre varía dependiendo de los hechos que hayan marcado a las naciones a través de los años y generaciones. Ya veo. Ya veo. Solamente una pregunta. ¿Cómo crees tú que la presidencia o la llegada de una mujer a la presidencia de la República cambió la historia reciente? ¿O se quedó marcada en la historia reciente? Porque como lo dije, pues el país siempre había estado gobernado por hombres al cargo de presidente. Y fue como igual que chocó ver, o sea, no chocó en el buen sentido de ver por primera vez a una mujer presidenta, además de todos los logros que tuvo como mujer, y también que ella en su gobierno se dedicó a la paridad de género. A eso quería llegar, paridad de género. Muy bien, Benja. Muy bien, respuesta ok. Ya, chicos, gracias, Benjamín. De nada. ¿Quién escribió en el chat? Ya, niñas. Próximo miércoles continuamos con las disertaciones. ¿Ya? ¿Me escucharon o no? Sí, profe. Ya, ok. Sí, profe.